Hola, la vida es como una rueda que gira rápido y constantemente, enlazando fichas únicas de colores en el camino que van dando soporte, experiencia y carácter. Somos Carlos y Silvia Rueda y esto es La Rueda Multicolor, un espacio donde hablaremos de diferentes métodos, alternativas para desarrollarse en los múltiples aspectos de la rueda y aplicarlos de forma realista y a tu manera. ¡Bienvenidos! Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Rueda Multicolor. Queremos darles las gracias por su escucha y por su apoyo en los 2 primeros episodios. Espero que estos episodios estén siendo de gran ayuda para ustedes y de gran soporte, porque finalmente estos episodios los hacemos para ustedes con mucho esfuerzo y esmero para entregarles a ustedes contenido que sea de valor y que les aporte en sus vidas, porque lo que queremos es llevarlos a la reflexión en cuanto a diferentes aspectos y dimensiones que consideramos necesarias a la hora de hablar del desarrollo personal, y también queremos dejarlos con diferentes tips o consejos prácticos que ustedes pueden aplicar y adaptar sobre todo a su vida personal y a su contexto para alcanzar esos objetivos y esas metas que se han propuesto en las diferentes dimensiones. Entonces, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su apoyo y por estar aquí. En este episodio número 4 vamos a hablar de una dimensión que a mí personalmente me toca mucho y que me agrada mucho hablar de ella, porque tanto a nivel personal como profesional la trabajo bastante, y es la dimensión social. Esta es la dimensión que desde mi perspectiva es como el engranaje que conecta y que influencia a las otras dimensiones. Pues es gracias a ella que aprendemos a desarrollarnos, porque finalmente la dimensión social es esa habilidad que tenemos para relacionarnos con otras personas y para relacionarnos también con nuestro entorno. Esta dimensión yo diría que es como el origen de todo, pues desde que nacemos en nuestra familia tenemos una cultura determinada, un contexto social y cultural determinado, entonces vamos a estar influenciados desde el principio por, desde ya, un idioma, una manera de pensar y de ver la vida, una forma también de hacer las cosas. Entonces, lo que hace que estemos directamente influenciados desde nuestro nacimiento por el lugar donde nacimos, la familia en la que nacimos, por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres y en fin, por todo nuestro entorno. Y este aspecto, pues finalmente va a influenciar mi propia forma de ver la vida, porque quizás yo habría sido completamente diferente si hubiese nacido en la familia Kiyosaki en los años 80, a como fue mi caso, que fue nacer en Colombia en los años 90 en la familia Rueda. Empezando por el idioma, habría sido un idioma completamente distinto, pero también muchos aspectos sociales habrían cambiado. El contexto sociocultural en el cual hubiese nacido habría sido distinto, la forma de relacionarme, los valores, la cultura, las tradiciones, la forma de ver la vida, todos estos aspectos un poco inherentes a la sociedad habrían sido completamente diferentes, y yo pienso que no habría sido la misma Silvia, bueno, yo creo que ni siquiera me llamaría Silvia, a la persona que yo soy ahora, con el contexto que finalmente me tocó, porque pues nadie escoge dónde nace. Todo eso hace que estemos directamente influenciados desde nuestro nacimiento por todas estas tradiciones, costumbres, y finalmente esto va a permear todo nuestro entorno. Ese aspecto, cuanto a la educación y el impacto que tiene la sociedad en mi interior, es vital para mi desarrollo, ya que nos forma y nos genera como una base que luego pues vamos a ir acomodando también a nuestra manera. Porque en algo quiero ser enfática, y es el hecho de que sí, es cierto que la sociedad nos influencia, pero no nos determina. Y esto sí quisiera dejarlo subtitulado, subrayado y en rojo y en mayúscula, porque muchas veces algunas personas consideran que porque así es mi familia, porque así me educaron, porque así es Colombia, porque así es mi país, porque así soy yo y así me quedo. Pues este es un enfoque que yo considero un poco determinista y no deja la opción a la persona de decidir por sí misma qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere pensar. Vamos a dar un ejemplo, y es el caso de la mentalidad colombiana, porque puedo hablar desde mi experiencia, del hecho de la creencia de no dar papaya. Y si no eres de Colombia, te explico que
en mi país existe la idea de que a veces a las personas les suceden las cosas porque finalmente dieron mucha confianza, no pusieron mucha atención y ahí tienen que asumir las consecuencias porque en realidad es culpa de esa persona y no del victimario. La visión en este aspecto está centrada en la víctima, más no en la persona que ha hecho el daño. Entonces, cuando una persona es robada es porque dio papaya, es decir, se confió y se dejó robar. Culturalmente en la sociedad colombiana muchas personas se encuentran de acuerdo con este hecho y eso lo podemos evidenciar en la forma como hablan, en el discurso social que existe y en la opinión colectiva que existe sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, decir que a una chica la violaron por cómo iba vestida. Esto es claramente un ejemplo de esa creencia de no dar papaya, o a una persona le fueron infiel porque fue muy confiada y le dio como mucha libertad de la persona, en vez de dar la responsabilidad que tiene la persona que ha cometido la situación. Sin embargo, aunque estamos influenciados por la sociedad, entonces es importante recordar que somos nosotros mismos quienes decidimos y quienes nos hacemos responsables finalmente de esta decisión y que conformamos nuestro propio criterio en base a si estamos de acuerdo con ciertos aspectos que vemos en la sociedad como en otros que no, ¿sí? El hecho de que la mayoría de personas piensen una cosa no quiere decir que esto sea lo correcto. Esto, si gustan, en algún momento podríamos incluso tratarlo en algún podcast, y es este concepto de normalidad, ¿sí? La normalidad en realidad no existe. La normalidad está basada muchas veces en acuerdos sociales, en lo cual se dice como la mayoría está de acuerdo con eso, la mayoría lo hace y finalmente pues ahí se etiqueta como algo normal, pero muchas veces podemos verlo en ejemplos de la sociedad que muchas cuestiones que fueron dadas como algo normal pues son cuestiones bastante complejas, incluso dañinas para ciertos individuos. Aquí es importante que construyamos nuestro propio criterio y que lo hagamos basado en nuestro sistema de valores y en nuestras propias creencias personales que obviamente, como les decía desde el principio, están basadas y están influenciadas directamente por nuestra cultura, pero que ya con el paso del tiempo, desde que nos hacemos adolescentes y cuando ya estamos adultos, que ya lo podemos conformar de una manera un poco más estructurada, la opinión va a ser solo nuestra. Ahora bien, dada nuestra característica de seres sociales y que pues en el reino animal yo creo que somos la única especie que no se independiza de sus padres, sino muchísimos años después de haber nacido, por ahí en Colombia 25, 30. Porque imagínense cómo funcionaríamos si fuésemos como los pájaros que a los pocos días de nacer te lanzan al vuelo y tú te defiendes solo y tú miras a ver cómo haces. Quizás no sobreviviríamos, no sé, quizás nos deberíamos adaptar de una forma completamente distinta a la que estamos hoy en día. Porque bueno, si hablamos de independizarnos es bastante difícil porque hoy en día la sociedad en cuanto a la parte laboral y todo eso pues tienen bastantes cuestiones que hacen que independizarse a los 18 es un poco complejo. Por esta razón tenemos una necesidad de vivir en comunidad desde que nacemos hasta que nos morimos. Es importante que trabajemos en nuestra dimensión social, dada la gran repercusión que esta tiene en nuestra vida, porque solamente en unos casos, yo diría que el 99.9% de las veces, hay ciertos casos particulares donde las personas tienen muchas dificultades y definitivamente por su salud mental no pueden convivir directamente con otras personas, pero estos son casos muy, muy particulares, sí, son más la excepción al hecho de que pues una persona de manera cotidiana necesita y pues estamos inmersos en una comunidad. Si nos ponemos a pensar, este aspecto tiene una relación directa con todas las otras dimensiones, aunque a veces no pueda ser muy visible. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si en nuestro trabajo tenemos una mala relación con algún compañero o existe un clima laboral denso y complicado a nivel general en la empresa, pues puede que yo comience a sentirme mal. Aún así, yo sea un excelente trabajador. Y esto también puede comenzar a permear el desempeño que yo tenga en mi trabajo. O si, por ejemplo, yo tengo un conflicto con algún ser querido, una persona que sea cercana a mí, vamos a dar el ejemplo determinado de una ruptura amorosa, que eso es algo que
pues la mayoría de personas adultas ya han experimentado, pues esto va a afectar y seguramente pues no funcionará muy bien en las otras dimensiones. Y esto se traduce cuando se tiene una ruptura a nivel emocional en cuestiones como no me siento bien durante un determinado tiempo o me siento irritable, me siento deprimido. En la parte nutricional existen personas a quienes esto les llega a afectar al punto de no alimentarse bien, descuidarse en la alimentación que tiene de manera cotidiana, pérdida del apetito, en fin. A nivel físico esto se traduce también en la falta de motivación por cuidar de sí mismo, el hecho de dejar de querer centrar la atención en sí mismo como hacer deporte, cuidar a nivel físico de su estado de salud. También muchas veces esto genera problemas del sueño, en fin. Aquí vemos cómo la dimensión social y cómo sobre todo cuando esta dimensión no marcha muy bien, vamos a tener dificultades que van a estar directamente relacionadas con las otras dimensiones. Ahora bien, quiero dejarlos con 5 elementos que considero muy importantes a la hora de desarrollarnos en esta dimensión. Vamos a empezar en primer lugar por la empatía, que yo diría la base para el buen funcionamiento de la sociedad, y es nada más y nada menos que ponerse en el lugar del otro para poder entenderlo y para solidarizarse con lo que esta persona está sintiendo. Es la empatía finalmente la que nos lleva a unos a otros a construir comunidad, a ayudarnos y a solidarizarnos con la otra persona y con su situación. Entonces es entender el sufrimiento del otro y querer ayudarlo poniéndose en su lugar. En la sociedad existen personas que son naturalmente empáticas y esto lo podemos ver, lo podemos identificar porque suelen ser personas que todo el mundo les tiene confianza, a las que todas las personas le cuentan sus cosas de pronto más íntimas. Sin embargo, la empatía puede trabajarse si esta no es una característica que no esté tan marcada en tu personalidad. Y una forma de hacerlo puede ser que en momentos en los cuales nos percatemos que estamos juzgando a la otra persona desde nuestra perspectiva, racionalicemos esta situación y nos pongamos de manera consciente en su lugar, ¿sí? Que dejemos nuestro ego a un lado del hecho de decir yo habría hecho diferente, no sé por qué lo hizo de esta manera, es un inconsciente, en fin. Y nos pongamos realmente en su situación, identificando cómo esta persona se siente para poder comprenderlo y ser más asertivos de pronto si es esta persona la que nos está contando esta situación y queremos ayudarlo o queremos decirle algo que de pronto pueda hacerlo sentir mejor o sobre todo en este caso puede hacerlo sentir comprendido. Aquí es bien importante como dejar a un lado como nuestro propio ego y nuestra propia visión y realmente hacer consciente del hecho de ponernos en el lugar de la otra persona. Porque muchas veces los conflictos en las relaciones se generan es a causa de esta falta de empatía y a causa también de juicios precipitados que cierran definitivamente a la persona. Por ejemplo, una chica que le cuenta a su amiga que se siente triste por haber terminado con su ex y esta situación pues se lleva presentando desde hace no sé 2 años. Esta en vez de decirle yo te entiendo, esto es un proceso que puede llevar tiempo y sabes que cuentas conmigo, pues le dice ay todavía sigues con eso después de 2 años, ya búscate otro, eres una boba. Resultado, pues seguramente esa amiga quizás no vuelva a contarle estas cosas a esa persona porque sabe que aquí no va a encontrar apoyo, que aquí no va a encontrar comprensión en esa persona ni el entendimiento que de pronto ella está buscando, porque en esos aspectos muchas veces realmente lo que la persona está buscando no es que le den soluciones a su situación, porque seguramente a veces sean situaciones que visiblemente no haya una solución así como tan certera y tan sencilla, sino lo que se busca en estos aspectos es saber que cuento con esa persona, saber que cuento con su apoyo y su comprensión y entendimiento. Esto es la base finalmente de la empatía. Otro aspecto a tener en cuenta en la dimensión social que es importante es ser conscientes de la presencia del conflicto. Todos, absolutamente todas las relaciones del mundo, sin importar su naturaleza, tienen conflictos. Es importante dejar de romantizar las relaciones buscando un ideal perfecto, donde todo fluye, donde todo es armónico, donde
todo el tiempo se está como en una nube perfecta, de manera donde todo está súper controlado, porque finalmente esto no existe. Muchas personas suelen tener miedo al conflicto y son ese tipo de personas que en las relaciones al primer conflicto abandonan la relación porque la relación no estaba acorde a todas esas grandes expectativas que esta persona tenía en mente. Y ojo, no quiero decir tampoco que debemos insistir y quedarnos en relaciones en las cuales es todo lo contrario y no se deja de pelear, donde todo el tiempo hay conflicto, porque pues esto tampoco es funcional ni es sano, sino que es importante entender el conflicto porque pues finalmente somos dos personas diferentes que se están relacionando con diferentes contextos, con diferentes historias de vida, con diferentes cargas emocionales, con diferentes de pronto problemas y situaciones que quizás dejaron marca, ¿sí? Entonces, todo esto generará que en algunas ocasiones no nos entendamos, no estemos de acuerdo o hayan malos entendidos. En esos casos, lo más importante es saber afrontar el conflicto con madurez, de nuevo con empatía, que es tan importante, porque para que un conflicto se dé, se necesitan de dos personas, pero para solucionarlo también se necesita de esas dos personas. Y es importante tomar la responsabilidad también de nuestra parte y también tomar parte finalmente de la solución de ese conflicto. Sin embargo, si quieren que abordemos más a fondo el tema del conflicto, que me parece tan importante y necesario, pueden decírnoslo en nuestra página de Instagram, La Rueda Multicolor, y con gusto lo abordaremos en un próximo episodio. El siguiente aspecto que quiero abordar es el hecho de entender que somos diversos y que esa diversidad debe ser una fuente de inspiración y de riqueza en vez de dividirnos por falta de tolerancia y pretender que todo el mundo piense igual a mí, porque eso finalmente es una utopía y la verdad sería muy aburrido, porque en el mundo y a lo largo de la historia han existido tantos conflictos, tanta muerte, tantas guerras que se han desencadenado como sociedad por el hecho de que no somos tolerantes y no entendemos la riqueza que existe en la diversidad y que es un derecho del otro y es un derecho propio el hecho de ser uno mismo, de ser auténtico, de tener sus propias creencias y sus propias particularidades y su propia opinión. Cuando podemos entender que la otra persona puede pensar diferente a mí y que eso de pronto me puede aportar a mi propia fuente de pensamiento y que eso de pronto puede aportar riqueza a la sociedad, pues ahí vamos a generar y vamos a abordar la dimensión social de una manera un poco más adaptativa, fácil y sencilla. Por último, otro punto a tener en cuenta en el desarrollo de nuestra dimensión social es el hecho de no suponer. Y esto también es un aspecto supremamente importante porque la mayor parte de los problemas en esta dimensión se dan a causa de que suponemos desde nuestra perspectiva y de manera precipitada. Y acorde a ello, actuamos y reaccionamos basados en interpretaciones que en realidad no tenemos ni idea lo que significan para el otro. Les voy a explicar más bien con un ejemplo. Si mi pareja llega a casa de su trabajo y llega seria, entonces yo comienzo a suponer que está molesto conmigo, que no me quiere, que tiene otra, en fin, 1000 teorías que se pueden desencadenar en mi cabeza por el hecho de que estoy suponiendo. Y desde esa suposición yo comienzo también a ponerme seria y molesta por esas razones que yo alimento y yo me doy la razón a mí misma de que sí, está molesto por eso, así que yo también voy a reaccionar de esa manera, en vez de preguntarle a la otra persona qué tienes, cómo estuvo tu día, sabes que puedes contar conmigo, si necesitas un espacio dime. Y de esta manera seguramente nos ahorraríamos un conflicto porque cuando sabemos qué es lo que le está pasando a la persona, en vez de suponer, cuando invitamos al diálogo a la persona, en vez de suponer, pues aquí vamos a tener claramente la cuestión que finalmente tiene a esta persona con esta actitud y que muchas veces no tiene nada que ver con nosotros, porque aquí luego vuelve y juega el ego de pensar que los conflictos y los problemas están dados por mi culpa. En este aspecto es bien importante preguntar antes de suponer desde nuestra propia perspectiva y de esa manera pues nos ahorraríamos quizás un conflicto o podríamos saber un poco más a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con esa persona.
Finalmente, quinto aspecto a tener en cuenta es el hecho de el diálogo. El diálogo es supremamente importante para el buen funcionamiento de la dimensión social porque es la que, como les decía anteriormente, nos va a dar la idea y nos va a dar un poco más de claridad sobre el otro. Aquí lo alimentamos también con la dimensión emocional y es que cuando yo trabajo en mí mismo, cuando yo me conozco, cuando yo he hecho un trabajo interno sobre mis emociones, me es mucho más fácil identificar las emociones del otro. Entonces, como ya lo decíamos en el segundo episodio, esto me hace el trabajo mucho más fácil, pero es importante que no supongamos ni demos por hecho las situaciones, sino que entremos en espacios de diálogo donde finalmente escuchemos realmente a la persona, porque muchas veces cuando dialogamos, este también podría ser tema de otro podcast si ustedes gustan, en vez de estar escuchando a la otra persona, lo que hacemos es pensar en qué vamos a responderle a lo que esa persona nos está diciendo. Y no tenemos toda la atención plena y necesaria y consciente en lo que esa persona nos está diciendo. Entonces aquí la invitación para evitar malinterpretaciones es a escuchar realmente al otro y lo que la otra persona nos está diciendo. Por otro lado, la dimensión social tiene una implicación muy importante en nuestro desarrollo. Pues así como nos puede afectar estar en conflicto con alguna persona o tener de pronto problemas o malas relaciones con alguien de trabajo, también el hecho de sentirnos solos juega un papel muy importante en este aspecto, porque no podemos hablar de la dimensión social simplemente con el hecho de que somos seres sociales, sino también nuestra dificultad para estar solos. Y esto es bien importante también que lo trabajemos desde la dimensión emocional, porque si nosotros nos sentimos bien solos, vamos a sentirnos mejor y vamos a desarrollarnos mejor a nivel social, a nivel de los otros, porque no nos vamos a desarrollar desde una carencia o una necesidad o una falta de algo, sino que ya vamos a estar llenos y completos y nos vamos a desarrollar de esta manera con las otras personas. Otro aspecto también a tener en cuenta es que aunque la dimensión social puede ser un aspecto crucial y que afecta directamente cuando esta no funciona a las otras dimensiones, como ya lo dijimos anteriormente, esta también puede ser un factor protector a la hora de desarrollar las otras emociones. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las terapias grupales, en los grupos de apoyo, que son técnicas vitales y muy, muy eficaces. Incluso cuando ustedes tengan el objetivo, por ejemplo, de ir al gimnasio, si van con un amigo, si lo hacen con otra persona, el porcentaje de abandono disminuye significativamente. Y es que tener una red de apoyo, el hecho de sentirnos respaldados, el hecho de sentirnos apoyados, es de gran ayuda para reforzar nuestro desarrollo en las otras dimensiones. Porque en este aspecto nos sentimos acompañados y respaldados por otra persona y también nos sirve muchísimo a la hora de la motivación. Porque cuando trabajamos en las diferentes dimensiones del desarrollo, nuestra motivación no va a ser siempre al 100%. En algunas ocasiones vamos de pronto a querer procrastinar, a no seguir nuestros objetivos, y es ahí cuando, por ejemplo, mi motivación está al 20%, que quizás la de mi amigo está al 100% en ese momento, y que él va a ser como nuestra ayuda y nuestro soporte, que nos va a decir como: hey, mañana nos vemos a las 5 de la mañana para ir a correr, y el amigo llega hasta la casa, ¿sí? Entonces, quizás en otra ocasión, si yo hubiese estado solo, hubiese dicho: ay, pues pongo la alarma y duermo 5 minuticos más, que se convierte en 1 hora más y ya es tarde y tengo que irme al trabajo. En vez de eso, tener a una persona que sea como nuestro respaldo y nuestro apoyo, y que de pronto en el momento en el cual la otra persona no se sienta motivada, sea yo quien vaya a motivar y a instaurar y a influenciar este proceso de cambio, pues va a ser también muy positivo. Ahora bien, para el ejercicio de hoy no vamos a escribir en nuestra libreta, sino que hoy los invito a que tengan un gesto desinteresado con alguien: tu pareja, alguien de tu familia, un amigo o incluso un desconocido. Y la idea es que hagan algo sencillo por esa persona, ya sea sonreírle, darle un abrazo, darle un cumplido, prestarle un servicio, tener un detalle, en fin, lo que a ustedes se les ocurra. Y luego observen la reacción que esto tiene sobre esta persona y de pronto sobre la relación que ustedes tienen.
es importante que esta acción desinteresada esté pensada para esa persona, no desde lo que a mí me gustaría, vuelvo y digo, dejamos un poco nuestro ego a un lado, sino lo que esa persona le gustaría recibir. Y segundo, no lo vamos a hacer buscando absolutamente nada, va a ser realmente una acción desinteresada, pero sí vamos a observar de manera consciente qué sucede en esa persona, qué cambios hay en esa persona, porque cuando se tienen estos detalles como sorpresa, desinteresados que la persona no se espera, pues ahí generalmente la respuesta suele ser bastante positiva y estas acciones finalmente las que alimentan nuestras relaciones, ¿sí? Porque finalmente construir la dimensión social es tarea de todos nosotros. Los invito a que hagan esto y que luego a que reflexionen cómo yo finalmente aporto en mi dimensión social y cómo yo aporto en la construcción y en el mantenimiento saludable de cada una de las relaciones que tengo en mi entorno. Y por último, como nuestro recomendado del día, les quiero dejar con una serie estilo documental de Netflix llamada Distanciamiento Social, que relata cómo nuestra dimensión social es tan importante en nuestra vida, al punto que aún en momentos como la distanciación social que vivimos en la época de cuarentena con el coronavirus, pues seguimos buscando por todos los medios seguir en contacto, porque como ya lo vimos, somos seres sociales que necesitamos el contacto con otros, entonces lo podemos ver y lo podemos reflexionar en cada una de nuestras experiencias y la manera como quizás cada uno de nosotros lo vivimos, y es el hecho de que en ese momento buscábamos por todos los medios estar en contacto, y bueno, fue gracias a las redes sociales, el internet y toda esta conectividad que tenemos hoy en día que logramos, a pesar de todas estas normas, sentirnos en contacto de hecho incluso a veces con personas que llevábamos muchísimo tiempo sin hablar, no sé, esa abuelita a la que nunca llamo y nunca visito. Muchas veces se dio el caso de personas que la llamaban, que estaban pendientes de ella y así sucesivamente. Véanlo, creo que dura solamente, tiene como unos 10 episodios si no estoy mal, entonces es bastante corto. Entonces espero que lo disfruten, que les gusten y que también pues reflexionen un poco al respecto. Y bueno, esto fue todo por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado y que hagan las tareas que les dejé. Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, comentarios, ideas en nuestras redes sociales que les dejo en la descripción. Que nos pueden enviar una nota de voz con el próximo tema que quieren que trabajemos en nuestro Instagram. Y además pues si quieren salir o si quieren colaborar con nosotros en próximos podcasts como expertos en alguna temática de alguna dimensión o como expertos con alguna experiencia personal particular que les haya sucedido, son también bienvenidos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo podcast. Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo entre tus conocidos, dejarnos 5 estrellas, un me gusta o un comentario en tu plataforma de agrado. Eso nos ayudaría mucho. Cuídense y hasta la próxima vuelta de la rueda.